Hola, hola, feliz jueves 26 de agosto del 2021. Pues aquí postdatita. Acabo de hacer un video, sin embargo, pues no sé, como que siempre quedan por ahí algunos puntitos que me faltó tocar. Pero bueno, en este resumen un poquito rápido. Dije que mi receta del día de ayer sí estuvo errónea en el sentido de que pues era la fe de ratas, que no debí de haber mezclado el arroz blanco con los granitos de elote porque son muy los granitos de elote tienen un poco de dulce, y si le ponemos el plátano macho frito, pues entonces tenemos que elegir uno de los dos. Entonces la corrección es, debe decir arroz blanco con el plátano macho frito, o sea, unas rebanaditas así bien partiditas que adornen el platoncito chiquito de arroz, la porción de arroz correspondiente. Y para completar el menú de una buena vez, les aclaro también en el otro platillo fuerte que eran los rollitos de jamón de pavo rellenos de puré de papa. Eso sí los dejamos total como estaban ayer, igual que la porción de espinacas, y lo que quitamos son la porción esta de coditos, la sopa de coditos como ensalada. Pues no, ya era demasiado, entonces nomás dejemos eso para hacer esta corrección. Y el postre, pues en vez de la jalea con el queso, porque también es dulce y estoy contradiciendo un poco el concepto, entonces vamos a cambiarlo por las fresas con un poquito de media crema. Ya con esto mejoró un poco y corrijo mi error del día de ayer de la sugerencia. Espero que pues quede a tiempo de hacerla. Y bueno, pues si no la había puesto por aquí, pues ya se las di. Entonces, bueno, pues miren, siempre comete uno errores cuando es aprendiz. Estamos aprendiendo realmente a mejorar nuestros conceptos de preparación de los alimentos en esta etapa en la que estoy, pues que ya es de madurez. Se supone que debí de haber alcanzado alguna conciencia para protegerme un poco, pero siempre necesitamos del colágeno, porque fíjense que sí, ya empieza a resentirse. Bueno, yo les platico no espero que a ustedes, así como decía la calaquita, como se ven, me vi, como me ven ahora, se verán. Espero que no se vean cuando lleguen a la edad de los 60, porque pues es difícil aprender a... Dice uno, bueno, cuando ocasionalmente por hacer algún ejercicio nos cansamos de hacer un deporte, hagan de cuenta, nos lastimamos o luxamos alguna articulación, pero es temporal. Siempre nomás con que nos pongamos un poquito de yodo, desvengueo, lo que sea, ya, ahí quedó. Y al ratito ya estamos igual. Y con estos achaques en los 60, pues ya no es lo mismo, nos tardamos un poco en reponernos, y por eso tenemos que pensar las cosas mucho mejor, planearlas para que nuestras actividades sean congruentes con la idea que tenemos de nuestro itinerario, y no frustrarnos porque luego queremos hacer más cosas de las que podemos. Miren, una de esas cosas que yo he puesto es la tejida, porque pues me han dolido las articulaciones, y yo improvisé, en vez de ponerme una venda en las manos, ¿qué creen? Agarré un par de calcetas, y lo que hice, pues en lugar de ponerme la venda, miren, es muy buena idea. Este era un calcetín normal, aquí, por aquí meto el pie y por aquí estaban los dedos. Pues yo le hice una abierta así en horizontal, y entonces metí la mano y aquí le hice un pequeño agujero para que sea un guantecito, ¿ven? Y me tapa como venda toda la muñeca y parte de lo que es la palma de la mano. Ya tomé la idea de las manualidades que me dan luego ahí en el Face, porque en mis Face de noticias me ponen algunas manualidades. Les agradezco a los amigos que me hayan hecho llegar. Pues fíjense que sí, yo ya lo había pensado en otro tiempo, nomás que bueno, pues es que luego cuesta trabajo estarse vendando a la mano y todo. Mucho más práctico así, ¿no creen? En fin, pues después de esta novedad de manualidad improvisada, espero por aquí que estén pasándosela ya para fin de semana. Como les decía en mi otro video, pues yo cierro este ciclo de darle tanto por este canal como en el hermanito que tengo en el otro cuernofonito,
el ciclo de pasarles recetas. Bueno, sí, voy a seguir obviamente preparando y confeccionando planes alimenticios para mi persona, pero ustedes no tienen por qué tampoco sacrificarse, yo entiendo. Yo nomás les quise compartir algunas recetas para que ustedes mismos compararan y vieran la diferencia entre lo que es preparar platillos con cierta inteligencia y combinar algunos ingredientes que son sanos, que no tienen gluten, y si tienen, tienen muy poquito, la verdad. En realidad eso yo atribuyo que gracias a Dios hasta ahorita, sí estoy con algunos achaques eventualmente. Espero que sean pasajeros como en otras ocasiones, pero si no, si ya me aboco a mejorar mi alimentación, ¿no? Obviamente uno tiene que pensar de forma, pues que sea constructiva, no destructiva. Y bueno, por decirlo de alguna forma, y miren, en este video quiero tratar particularmente este tema de la diferencia de lo que es desempeñar nuestras labores a nivel de todo tipo, tanto personal como de labores, ya sea que tengamos cierta capacitación adquirida por, digamos, estudios académicos o estudios equivalentes a los académicos que son más o menos técnicos, comerciales o de otra índole. Tengamos, pues yo creo que es básico mantener cierta ética para no dejarnos comprar por esto de, digamos, que nos tiente un poco la tentación de llegar de manera más fácil, porque a la larga pues no nos trae ni muy buen prestigio profesionalmente y puede deteriorar nuestro desempeño. Pero bueno, cada quien es libre de defender sus intereses convencionalmente como está acostumbrado, desde luego, pero esa es la diferencia, yo creo que está implícita en esta consideración de mantener o sacrificar el orgullo a cambio de la dignidad de una vida más, que creemos que tenemos más merecimiento en base a nuestros méritos o en vez de, digamos, ahí se contrapone esta realidad, ¿no? O sea, aspiramos todos a tener una vida con calidad, con esta condición de tener comodidades, consideraciones y con eso pues que nuestra salud se mantenga equilibrada y que nos permita desempeñar labores de manera pues hasta cierto punto adaptada, no precisamente tan cómoda, pero de alguna forma pues es lo que nos hace sobrevivir. Pero muchas veces estas adaptaciones nos resultan más incómodas y por eso yo creo o quiero entender que a veces elegimos o nos queremos engañar y por eso pues convencer o autoconvencer de que es lo mejor, sacrificar nuestra dignidad a cambio de tener ese orgullo de vivir como aspiramos siempre, ¿no? O sea, pero el orgullo se me hace pues algo más superfluo, como más a diferencia de lo que es sí es bueno hasta cierto punto una dosis de orgullo. No me refiero a que lo desechemos del todo, porque hace falta tener esa fe en nosotros mismos y confirmarnos y decir me siento orgulloso de haber adquirido esta capacitación y demuestro con hechos que estoy avalando la calidad de calificación que dieron a mi aprovechamiento de dicha capacitación. Eso que ni qué, pero pues muchas veces no nos interesa mucho a veces eso, porque decimos, ¿de qué nos sirve habernos preparado? Eso lo pude haber aprendido de manera, ¿cómo se dice? Autodidacta, y no necesitaba yo tanto bombo y platillo de reconocimiento de esos, digamos, artificios, o lo que consideramos una especie de que sobra el acreditar con un documento una capacitación, ¿no? O sea, porque dicen, hay capacitaciones que no requieren de reconocimiento y que nos dan cierta satisfacción de tenerlas porque son ya natas de nosotros, nacimos con ellas. ¿Cómo nos van a dar reconocimiento por algo que nos pertenece ya de nacimiento? Es hasta cierto punto una manera de pensar, a mí me parece pues
sí es bueno tener nuestra autoestima, desde luego, y son pocas las personas que realmente nacen con talento, porque lo saben demostrar, pero en el caso de que los estén pues copiando mal o se quieran enorgullecer a costa del trabajo de otras personas, pues ya no es tan ético, ¿no? Entonces, y luego las otras personas pueden tener talento, pero no medios para demostrarlo, y se juntan con otra gente que tiene los medios, pero no tiene el talento, y hacen juntos un equipo, pero hacen un convenio, y los dos recíprocamente viven por simbiosis. Uno le da al otro lo que le hace falta y al otro le corresponde de manera, es una manera simbiótica de vivir, y eso a veces a la larga puede funcionar en algunos casos, pero no siempre es así, ¿no? Entonces todo depende la cuestión en que se aplica este tipo de descripción que estoy haciendo, ¿no? O sea, que estén de acuerdo y que estén conscientes, y ¿qué pasa cuando no se puede mantener esa vigencia así por mucho tiempo, y entonces empiezan las inconformidades cuando una de las partes ya no corresponde a la otra, porque ya sus intereses están, digamos, siendo de otra forma insatisfechos, no digamos, ese trato ya no le resulta por alguna causa, cambian las circunstancias y cambian la manera de pensar, las filosofías de vida, hay otra manera social de vivir, y entonces una de las partes ya no le conviene, entonces la otra parte va a quedarse frustrada. ¿Por qué? Porque pierde esa parte que le hace falta. Entonces, entonces ahí sobrevienen las formas destructivas de querer mantener ese estatus a costa de medios que no son tan éticos, y vienen las dificultades, los contratiempos. Yo estoy poniendo las cosas desde los dos puntos de vista, porque digo, para de alguna forma justificar mi manera de pensar, ¿no? Que no que tenemos que siempre tarde o temprano nos sacan a colación, es que nada es para siempre, que todo tiene, que el año no tiene tampoco 12 meses, sino tiene 10, porque no empieza en enero, porque todavía se siguen las pachangas hasta marzo, y entonces el año tiene 10 meses, ¿no? Como diciendo una cosa por el estilo. Entonces, que nosotros pensamos, que decimos, bueno, pues eso es una manera de hablar, de la acomodaticia que nos conviene, ¿no? Nos conviene acomodar las cosas, pero nosotros no nos podemos engañar, no tenemos forma, más tarde que temprano nos salta a la cara la realidad. Entonces es la frustración que sentimos, porque llegamos a caer en el autoengaño mientras vivimos con la otra persona y ella nos ayudaba a resolver nuestros problemas. Entonces nos sentíamos satisfechos, completos y todo. Y cuando empiezas a sentirte así, entonces por eso no funciona a veces esa manera de vivir simbióticamente. Y nos pasa a los hijos con los papás en una relación de padre e hijo, y también a nivel pareja, y a nivel de labores, pues puede también de alguna forma ser así. Entonces por eso pues yo decía que no es lo mismo vivir lo que es la dignidad que el orgullo. La dignidad es más completa, somos dignos de lo que merecemos, de lo que tenemos, y de alguna forma estamos conscientes, si tarde o temprano la perdemos o no, no nos vamos a sentir frustrados, vamos a encontrar la manera de compensar esa falta. Pero en cambio el orgullo, cuando nos quitan eso y todo, pues es diferente la percepción, ¿no? O sea, es el duelo más difícil de como, pues qué diría, pues de sobrellevar. De alguna forma encontramos que a veces eso es volver a empezar desde cero, y no es lo mismo empezar desde cero a empezar más o menos medianamente cuando se tiene dignidad. Por ejemplo, tenemos compensaciones
de hacer ciertas modificaciones y eso nos ayuda y esa es la diferencia. Y podemos hacer las modificaciones porque nunca nos engañamos, siempre estuvimos conscientes de lo que tuvimos y lo que tenemos que modificar. Y si pues a la larga de mantener una relación de orgullo y dignidad con una sociedad que nos permite aprender de la otra persona y absorbemos parte de esa capacidad y ponemos en práctica de manera, pues digamos, aunque sea de forma pues satisfactoria, no así sobresaliente, pero logramos aprender algo de la otra persona y todo, pues es una relación que te enriqueció y todo. Entonces hay esa posibilidad, puede ser, pero tienes que poner también de tu parte mucho interés por aprender, por no dejar que la otra persona siempre te resuelva todo, ¿no? O sea, a eso me refiero. Porque si es así, si todo te lo resolvieron, nunca pones el interés necesario ni la concentración, se te van detalles, no sabes hacer las cosas bien porque nomás copias cosas, poquitas cosas y de todo lo que tendrías que haber aprendido completamente absorbes un porcentaje mínimo. Entonces no porque conozcas un porcentaje mínimo quiere decir que ya puedes abarcar todas las capacidades que te dio el trabajo de la otra persona. Entonces a veces se cometen esos errores a manera empresarial, ¿no? Dice la empresa, no, pues es que yo tenía tantos empleados, ¿no? Voy a hacer un recorte y voy a hacer que mi empresa funcione con tantos empleados. Es una forma muy matemática de pensarlo, pero si cuando vienes a ver que no valoraste el porcentaje que ponía cada trabajador en tu empresa para que eso funcionara bien, entonces quiere decir que también a nivel estás fallando ahí, ¿no? Entonces a la larga tienes que ver ese porcentaje cómo lo vas a de alguna forma a reponer. Si no lo repones a tiempo, pues tu empresa va a bajar, va a bajar, va a bajar. ¿Y qué pasa a la larga? Pues también puede irse a la quiebra porque pues puede ser un punto de toxicidad, inconformismo, de que empiece a haber en tu empresa pues esas inconformidades que manejaban bien la empresa porque había determinada cantidad de personal, pero cuando ya van sobrecargándose la cantidad de trabajo y no ven compensaciones por esa cantidad que están abarcando, pues también tu empresa va a la quiebra. Entonces, digamos, es una reflexión muy interesante a nivel, digamos, de labores, ¿no? Empresarial, pero ahora a nivel personal, digamos, no nos metamos tanto en la complejidad de una organización así, pero pues eso es lo que yo decía, ¿cómo es posible si tú adquiriste una facultad y entonces estás empezando apenas con mucho trabajo, puedes poner hacer las condiciones para poder digamos desempeñar esas capacidades a nivel digamos individual, pero cómo vas a hacer que se duplique o se multiplique hasta por 20 personas, ¿no? O sea, que tú estás empezando y que tu empresa, porque tú la hayas registrado, de repente te lleguen con que tienes que dar trabajo y que el gobierno y que te vaya a pagar y que el primer año y todo, y si tú estás aprendiendo apenas y vas a hacer no sé, como que a mí esa parte todavía me parece un poquito difícil de digerir, pero bueno. Entonces necesito investigar un poco más, pero esa es mi inquietud, ¿no? Porque digo, no es lo mismo tener un consultorio que una clínica. Ese es el error que se cae a veces, no porque una persona piense empezar a emprender una actividad quiere decir que ya se va a dedicar a hacer lucro con ella, ¿no? O sea que están aprovechándose de una inquietud o de un libre albedrío que tiene derecho primero a adquirir cierta experiencia individual antes de que le metan tanta gente y vas a enseñar lo que apenas acabas de aprender y no sé, sí te enriquece de alguna forma el confirmar tus conocimientos, pero primero tienes que consolidar los conocimientos y no transmitirlos de forma así muy light, ¿no? Entonces digo, no es lo mismo simular
que aprender el orgullo, la dignidad se adquiere con la experiencia, y si no hay experiencia y se adquiere esa experiencia a base de forzar un ejercicio con errores y todo, y multiplicar esos errores por enseñarlos de esa forma, pues como que está medio difícil, pero bueno, en fin, yo nomás estoy diciendo puras tonterías supuestas, pero pues lo que pasa es que me falta algo de entender, y entonces lo que estoy estudiando y todo, entonces a ver cómo me va. Yo esto de producir videos lo hago de forma autodidacta, pero espero haber aportado algo, pero si no lo sigo haciendo de alguna forma es que estoy estudiando, estoy aprendiendo, y hasta que no tenga algo en claro, pues entonces vuelvo a poner los videos, pero dejo abierta la posibilidad entonces. Y por aquí estoy consultando, espero que ustedes hayan, digamos, asimilado algo. Digamos que mi intención no ha sido desorientar a la gente, ni mucho menos, simplemente fomentar en ella la inquietud por la investigación y por el mejorar algunos aspectos de su vida en la medida que puedan. Y recuerden, la calaquita dice: como se ven, me vi, y como me ven, espero que no se vean, porque pues no es muy bonito tampoco vivir con achaques y con limitantes y con todo eso, pero estamos tratando de superarlos, y por aquí nos estamos viendo. Sale pues, los dejo pues ahora, porque tengo que, pues gracias a Dios tengo un itinerario de cosas que hacer, y si no, pues la vida no me sería tan digamos, disfrutable. Muchas gracias por ver mis videos, y por aquí los estamos viendo. Sale pues, luego los veo, bye.